Pueden sentarse. Qué alegría poder estar hoy en Chile. Bueno, he estado todos estos 3 días con ustedes, primero con la Convención de Mujeres y hoy en esta reunión dominical. Qué rico, los chilenos, ya me di cuenta, no madrugan mucho. Y les gustan reuniones hasta tarde. En Colombia, la reunión más llena es a las 7 de la mañana. Van con niños, con todos. Hubo una familia argentina que se fue a vivir a Bogotá y los niños, el autobús pasaba a recoger los niños casi a las 5:30 de la mañana. Y esos argentinos pequeñitos lloraban y decían, mami, ponnos en un colegio de día, porque salían casi de noche. En Bogotá, en Colombia, madrugan muchísimo. Pero a las 9 de la noche, si uno va a salir a un restaurante en Bogotá, uno no encuentra casa. Y si un predicador se pasa de las 9, la gente se va poniendo de pie y chao, porque el transporte tampoco es fácil luego. Un poquito diferentes. Pero yo vivo en Miami, tranquilos como ustedes. Me acuesto tarde, me levanto tarde. Pero las estaciones allá no son tan fuertes. El invierno no es tan fuerte. Pero aquí en Chile me decían que en mayo era frío y yo he tenido un calor. Yo dije, no, en Santiago de Chile el clima está espectacular. Me dice Rafa, pastora, pero la próxima semana se va a bajar el frío. Bueno, I'm sorry, yo me voy. Bye. Pero bueno, hoy es un día tan especial para nosotros. Yo no me acordaba que era 25 de mayo. Pero para nosotros, esta fecha en el calendario tiene un gran significado. Y es el poder de la resurrección. Cómo aquello que está muerto, Dios puede darle vida. Él dio vida al cuerpo de mi esposo cuando estaba muerto. Ese 25 de mayo, él había predicado sobre un verso, Romanos 8, creo que es 11, 12. ¿Quién me ayuda ahí? Si el Espíritu del Señor, si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ese no lo anoté aquí en mi iPad, mora en vosotros, es 8:13, 8:12, Romanos 8, 8:11. A ver quién viene aquí y me lo lee, porque no quiero ser pretenciosa, es un poquito largo. A ver, ¿tu nombre es? Ciselis. A ver, léelo, si quiere léelo. ¿Lo tienes en el celular? Sí, es para leerlo. Y yo no traje el celular. Y ese verso él predicó ese día en las 3 reuniones en el Coliseo, basado en este. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús entre los. A ver, entonces lo leo. Ay, gracias, ven, lo leo. A ver, lee. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gracias. Romanos 8:11. Y él predicó ese día sobre esto y que nos íbamos a imaginar que 3 horas más adelante él estaba muriendo, pero el Espíritu Santo le preguntó, el Señor le preguntó, ¿crees que te mueres o que te salvas? Y él dijo, no, yo creo que viviré. Y repitió ese verso, exactamente como él lo había predicado. Uno no se imagina el verso que te da el día domingo el pastor en la iglesia, anótalo. Pero más de anotarlo, memorízalo. Porque tal vez ese verso, uno no sabe qué va a pasar en esa semana o ese día.
y va a ser el arma que Dios te va a dar. Con esa prueba yo nací a la intercesión. Te dirá, pastora, ¿usted oraba? Yo sí oraba, pero cuando tú sabes que la oración tuya depende de la vida de tu ser querido, ¿será que tú cambias la forma de orar? Mucho, ya eso, ¿cómo que mi oración llegue al cielo? Ese es otro desafío. Pero hoy les tengo Segunda de Reyes 4:32, que es un milagro de resurrección en el ministerio del profeta Eliseo. El tema de hoy es la unción. Se me fue aquí. La unción de resurrección. Qué bendición. Alabado sea el Señor. Soy súper tecnológica. Qué bendición. Ya. Unción de resurrección. Y dice así: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Amén. Esta es una de las historias más lindas que hay en la Biblia, que la experimentó el profeta Eliseo. Él tenía una relación con esta tsunamita. Ella era una excelente anfitriona. Es así como ustedes los chilenos, amables. ¿Sí? ¿Sí son amables? Cuando llega un invitado a tu casa, pues esta tsunamita se dio cuenta que el profeta venía de tiempo en tiempo y él dijo: yo voy a hacer como una alcoba de huéspedes especial para Eliseo. ¿Y qué necesita él? Bueno, una buena cama, una silla, luz, seguramente donde el profeta tenía que hacer sus escritos, estudiar el Antiguo Testamento. Ella se imaginó que todo lo que quiera o necesite el siervo de Dios tenga ese lugar, que se sienta cómodo, amable. Como que ella investigó, bueno, ¿qué come el profeta? ¿Le gusta qué clase de desayuno? Seguramente sabía cómo preparar un buen desayuno para Eliseo. Que tuviera todo a la mano, que fuera cómodo, que él se sintiera a gusto. Fue una excelente anfitriona. Quiero decirles que ser un buen anfitrión se gana el corazón de la gente. Yo tengo una cuñada, que es la hermana de César, es menor de mi esposo, y en diciembre, finales de diciembre, enero, primer mes de este año, fuimos con mi familia a las afueras de Bogotá, y ella tiene como una casa campestre, y fui con mis nietos. Y les cuento que yo tengo una buena cantidad de nietos. Ustedes ni se imaginan cuántos tengo. 16. Diga, haga así, ¿quién me gana acá? A ver qué abuela tiene más de 16. No, gané el premio. No fui con los 16 nietos, pero fui con la mitad. Cuñadita, ya llegamos. Mis nietos, creo que muchos ni la conocían, porque ellos viven la mayoría en los Estados Unidos.
Mi otra hija vive en Bogotá, que es como a 5 horas lejos de Bogotá. Pero ¿qué pude ver yo en mi cuñada? Que ella es una súper anfitriona. Ella diseñó toda su casa, ella pensó en las edades de los niños, en los juegos, ella pensó en el jacuzzi, en la comida que iba a preparar, siempre tenía una sonrisa, es como que preparó los escenarios y los espacios para los niños, todos son de diferentes edades, bueno, diría desde los 3 años, hay otro de 3 a 6, otros de 9 a 12 y otros de 12 a 15. También tenía unas canchas de tenis, bueno, otros juegos. Mira, cuando salieron mis nietos, todo era con la tía Patti. Y la tía Patti ahora está en el corazón de mis nietos, no solamente por lo atenta, sino que fue un ambiente tan cálido, de tanta generosidad. Y ella pudo expresar el amor, que fueron pocas horas, duramos como un día, al otro día volvimos, íbamos a estar como 4 días en esa región. Todos los días querían, ¿a dónde vamos? A la casa de la tía Patti. Pero ya me daba pena, con tantos yo no, pues. Pero, ¿qué puedo decir? Que la amabilidad, la generosidad, ella seguramente tendría cosas que hacer, actividades diferentes, pero ella paró todo para atender su familia, para atender la familia de su hermano, mis hijas, mis nietos, y luego uno queda como tan agradecido que yo, Patti, cuando quieras ir a Miami, puedes estar en mi casa. Ella tiene otra hija que vive en California, hace escala en Florida, porque quedé como tan agradecida el tiempo, la preparación de los alimentos, la excelencia, la alegría, bueno, todo lo que vivimos nos hizo sentir también. Pues yo quiero decir que así era la tsunamita. La tsunamita se esmeró. No, la Biblia no nos dice cuánto tiempo duró ahí Eliseo. Y cuando Eliseo ya se iba a ir con Jesse, que era como su discípulo amado, diríamos, el discípulo que andaba siempre con Eliseo, se va a ir a otra región. Y de pronto dice, ay, bueno, esta mujer ha sido tan buena anfitriona y tan amable. Bueno, ella será que tiene una petición para el rey. ¿Será que ella necesita algo del gobierno? Recuerda que en ese tiempo era como la monarquía. Entonces Jesse le dice, no, es una mujer que vive muy bien, parece que el esposo era un hacendado, un hombre adinerado. Dijo, pero lo único es que no tiene hijos. Y su esposo ya era mayor. Entonces Eliseo la manda a llamar y le dice, a la tsunamita le dice, de aquí a 1 año tú tendrás un hijo. Y ella se pone toda como sonrojada. Y, ay, no digas eso. Como que ella dijo, no sé cuánto tiempo estaría deseando tener un hijo, sean muchos años, pero yo no he pedido eso. Como que ella dijo, ¿será esto posible? Soy estéril, mi esposo ya es de edad. Dijo, no, de aquí a 1 año tú tendrás un hijo. Y efectivamente, conforme a la palabra del profeta, así sucedió. Pasado el tiempo, cuando el niño tenía 12 años, dice que le vino un dolor de cabeza muy fuerte y en ese momento murió. Y aquí es donde está la historia. En ese momento, la tsunamita dice que dejó al niño, su cuerpo muerto, en el lugar donde ella había diseñado esa habitación para el profeta, lo dejó ahí. Y la Biblia no nos dice cuánto tiempo tuvo que ella que caminar hasta que llegó donde el profeta y le dijo, Señor, yo no te pedí hijo. Y no quise que fuera como que me tuvieras como por una petición que no tenía lógica. Pero tú dijiste que iba a quedar embarazada, que iba a tener mi hijo. Efectivamente ha sido así, pero ¿por qué ha caído enfermo y ha muerto? Y yo no te voy a dejar hasta que tú no vayas
y ores por él. Es muy interesante cómo el profeta le dice a su mayordomo, a Jesse, ve adelante, le da un báculo y le dice, vas a orar y tú vas a ver que el niño va a despertar. Y efectivamente el mayordomo va, pero nada pasa. Y la mujer dice, quien tiene la unción eres tú y no te voy a dejar hasta que tú no ores por el niño. No sé si cuántos han leído esa historia. Es una historia muy linda. Entonces, aquí es donde viene Eliseo a la casa y en él sabía que el niño estaba muerto. Y la Biblia lo dice, no tenía aliento, su espíritu había salido del cuerpo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el profeta? Él entró y lo que hizo fue oró al Señor. Quiero decirles, no toman como trivial o algo como religioso, diría, el orar. Cuando tú estés en angustia, enciérrate a orar. Cuando tú tienes que tomar una decisión difícil en tu vida, saca una noche de oración. Yo tengo una inquietud por un hijo, yo hago una noche de oración. Tengo que tomar una decisión si me tengo que cambiar de ciudad. Así me pasó hace algunos años atrás, una noche de oración. Una vez que mi madre tenía que ser operada de urgencia, una noche de oración. Mi esposo cuando fuimos víctimas del atentado, me tocó una noche de oración. Y aquí lo interesante es que Elías va y efectivamente ora por este niño. Yo tuve una experiencia en Miami hace unos años. César era el tiempo en que él viajaba mucho. Yo no podía viajar con él en ese entonces porque mi hijo menor tenía unos 6, 7 añitos y tenía que estar en la escuela, no podíamos movernos de la ciudad. Entonces yo tenía que quedarme en esa ciudad con él. Él viajaba y yo quedaba en la ciudad también pastoreando la iglesia que teníamos ahí. Pero al mismo tiempo, nosotros recibíamos personas que de pronto tenían alguna necesidad que estuvieran un tiempo con nosotros. Yo siempre he tenido a alguien en mi casa. Creo que yo soy buena anfitriona también. Y a veces viven conmigo un mes, otros han vivido 3 meses, otros han vivido 6 meses, otros han vivido 3 años. Y otros me ha tocado decirle, ya tienen que buscar dónde irte a vivir, porque están muy cómodos y ya tienen que ir a conquistar. Pues César me trae un joven que era hijo de un evangelista. Y yo, claro, aquí lo recibo, pues es el nieto de un evangelista. Bienvenido sea, pero no me imaginé el nietecito que me iba a llegar. Entonces él llega todo vestido de negro, con el pelo así, tapado así. Entraba así, él no hablaba español, yo no es que hable perfecto inglés, entiendo, pero no es que hable mucho. Se veía súper oprimido. Él, desde los 14 años, había estado vinculado a videojuegos y durante 10 años no salía de los videojuegos en su cuarto y quedó como mentalmente, ¿qué diríamos? Encarcelado en esos videojuegos. Eso es muy delicado. Y se veía, solamente comía ciertos alimentos, súper delgado, súper oprimido, no le gustaba la luz, siempre quería estar en oscuridad. Cuando salía era en la noche, poco social, su familia no sabía qué hacer, no tenía una cena ni siquiera en Navidad, solo metido en los videojuegos, para que vean qué clase de esclavitud en que está ese joven. Y ese muchacho, mi esposo, le tiene la brillante idea que se vaya a vivir conmigo. Cuando él llega, yo me asusté. Yo dije, ay, no, pero y hasta estaba pensando mal de mi esposo. Le digo, no, pero yo soy buena anfitriona, pero Dios mío. Y ahí pues claro, Matías tendría como unos 9 añitos. Estaba con Noah, mi nieto, que tenía como unos 5 añitos, y se estaba quedando ese día conmigo. No,
Ese día yo eché llave porque él se quedó afuera en el cuarto de Matías, otro cuarto al ladito. Y yo, ¿tú crees que esa noche yo dormí cómodamente en mi casa? No, porque yo decía, pero este joven realmente necesita es una tremenda liberación. Pero el Señor me trae este pasaje y me dice, ¿por qué ha venido este joven que está tan oprimido? Señor, porque la familia está desesperada. ¿Tú ves que en este joven está muerto en vida? Dije, sí, Señor, este joven está muerto en vida. No tiene, o sea, no es normal. ¿Y tú crees que en tu casa está la unción para dar vida? Y yo, sí, Señor, yo creo que tengo la unción para dar vida. Y me lleva a este pasaje y me dijo, ¿qué fue lo que hizo Eliseo cuando vio al joven que estaba muerto? Dijo, pues él siguió unos pasos para que viniera la vida sobre la vida del niño. Dice, ¿será que tú no podrás hacer lo mismo sobre este joven? Yo, amén, Señor. Al otro día yo tenía una reunión con los del staff de la iglesia. Teníamos como la preparación para una convención. Y lo que les dije es, vamos a estar orando por Christopher. Se llamaba así, Christopher. Él en la casa, él no bajaba a desayunar, bajaba en la noche, nada más. Bueno, era un joven muy oprimido por el enemigo, muy oprimido. Entonces yo en la oficina empiezo a seguir los pasos, pero yo me reúno con el equipo de staff de la iglesia y dice, vamos a orar por este niño, por este joven. Tendrá en ese momento unos 24 años, como oró Eliseo. Vamos a orar y nos vamos a sentir espiritualmente, vamos a entrar como en la visualización de que nosotros lo vamos a cubrir a él. Vamos a cubrir sobre la vida de Christopher, sobre este joven. Y vamos a desatar aliento de vida sobre él. Vamos a decretar sobre él vida. Y vamos a decir, en él, en Jesús, está la vida. Vamos a decir, Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Empezamos a decir, Señor, el pastor Reinhard Bonnke, que era el evangelista, que es muy conocido, él ha llevado el mensaje al continente africano. Y tú nos has dado el privilegio de tener a su nieto, que está en gran opresión, pero hay argumentos a favor para que este joven obtenga la vida. Señor, yo hoy oro por sus ojos. Y yo pido que todas las escamas, todas las vendas, todo lo que el enemigo ha querido venir a enceguecer la vida de este joven, no sé, de lo que vio, de las horas que estuve en videojuegos, todo esto, que quedó ciego a verte a ti, a ver la belleza de la cruz, a verte a ti, a Cristo crucificado. Yo hoy oro por sus ojos y empecé a orar específicamente como lo hizo, como nos indica este pasaje. Yo pongo mis manos sobre sus manos y, Señor, esas manos que en este momento están petrificadas, son improductivas, están todo el tiempo encarceladas. Yo hoy aplico la sangre poderosa de las sangres que vertió de las manos de Jesús sobre este niño, sobre este joven, porque no era un joven de 24 años. Y asimismo yo me tiendo sobre él, sobre el cuerpo de él, y yo decreto que entre el espíritu de vida. Y yo reprendo el espíritu de muerte. Yo reprendo esa semilla del mal que vino con lo que él vio, que eran celdas, que eran calaveras, que era el espíritu de muerte en esos videojuegos que penetró a su espíritu, a su alma desde que tenía 14 años. Y ahora yo digo que el espíritu de la muerte que ha entrado en su espíritu y lo ha sacado del contexto familiar, de la cultura cristiana, que lo ha esclavizado, que lo ha tenido 10 años metido en un cuarto, era 10 años, en un cuarto, esclavizado en estos videojuegos. Yo decreto que ese espíritu de muerte se va. Y orábamos así, pastor, con los pastores que estaban ahí, porque el equipo de staff es un grupo de pastores, y empezamos, como decía el
aquí el pasaje, que nos paseábamos por toda la oficina. Él estaba en mi casa, yo en la oficina. Y orábamos por él y yo sentí que el Señor recibió esa oración. Ese día llegaba mi esposo de viaje. Entonces cuando él llega, digo, César, pues este joven nunca me imaginó que estuviera en esa condición. Yo al principio me puse un poquito como estresada al verlo la condición, sobre todo que estuviera viviendo en el mismo techo con nosotros, pues no me daba mucha confianza una persona así que estuviera viviendo con nosotros, pero el Señor me dio este pasaje. Y yo creo que sí, Dios lo trajo con un propósito. César viene, empieza a hablar con él, empieza la consejería, pero cuando le iba a hablar del videojuego, él se transformaba, se convertía en otro hombre. En ese momento también llegó el misionero, que es el padre de Rich, que es el esposo de mi hija Manuela, y entre ellos dos empezaron a hacer un trabajo de confrontación, de consejería. Él empezó a tener como que momentos de lucidez, por decirlo así, momentos de lucidez, momentos en que se enojaba, momentos en que subía, tiraba esa puerta durísima porque como que sentía, como diría, lo que lo estaba poniendo de tanta opresión, y César ejerciendo la autoridad. Era un tiempo de guerra espiritual. Así estuvimos 7 días, pero al 7º día él tuvo una tremenda liberación que de verdad él fue uno como el que llegó muerto en sus delitos y pecados. Al 7º día, después de yo hacer la intercesión con mi equipo, con el staff de la iglesia, llega César, hace la consejería, empieza con el pastor Clive también durante 7 días, y en 7 días este hombre fue libre en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Le vino vida. Lo primero que yo empecé a notar es que en su comportamiento, hoy en día, Christopher es un joven sano del alma, sano del cuerpo y lleno de vida. Yo hoy te quiero decir, esta historia tú la puedes leer y dirás, interesante lo que vivió Eliseo. Esa familia fue buen anfitrión, tuvieron su hijo, vino la enfermedad, murió, pero luego vino el profeta, oró y resucitó el niño. Pero yo te quiero decir, si tú estás en esta iglesia, hoy 25 de mayo, yo quiero desatar sobre ustedes la unción que da vida. La unción que da vida en todo aquello que haya muerto alrededor tuyo. No sé qué es lo que haya muerto. Pastora, murió el verdor en mis finanzas. Yo te quiero decir, tú tienes la unción que da vida a tus finanzas. De pronto decretaron una enfermedad incurable. Pero yo te quiero decir, hoy también hay una unción para desatar vida y decretar sanidad en tu cuerpo. Yo me acuerdo cuando mi padre llegó del médico, muy angustiado. Dice, hija, no quiero que lo tomes pues a mal, pero el médico me ha dicho que tengo un cáncer de próstata. No te angusties. ¿Cómo no me iba a angustiar con eso, que tenía un cáncer? Yo entro a la oración y el Espíritu Santo me habló claro y me dijo, extiendo sobre la vida de tu padre 15 años. Y fue así. Recibió sanidad y yo dije amén. Yo luego pensé, porque después de 15 años él partió con el Señor. Y cuando él partió con el Señor dije, no, 15 años no son nada. Yo debí decir 25. Señor, 25 años, pero fueron 15. Y yo, pero tú tienes la unción que da vida. No sé qué circunstancias tú estás viviendo ahora, pero te quiero decir, Eliseo obró correctamente. Él sabía que tenía que hacer una oración específica. Entonces oró por los ojos, dio aliento de vida a la boca, por las manos, se entendió sobre el cuerpo, entró en calor,
empezó a pasearse, la perseveración de la oración, perseveró en la oración, se tendió nuevamente sobre él. El niño empezó a estornudar y abrió sus ojos. Aleluya. Hace año y medio tuvimos la otra prueba terrible. Cuando mi nieta de año y medio se ahogó en la piscina. Perdón, en un jacuzzi, en mi casa. Nosotros estábamos en otra ciudad. Me llama mi hija, estábamos desayunando, yo veo en el indicador del teléfono, Sara, y yo contesto. Cuando le escucho, yo ni le entendía, era, mami, ora, Sara Esther, se ahogó, pero yo no entendía, yo, ¿qué? ¿Con quién hablo? Sarita, ¿qué pasa? Mami, Sara, ora por favor, por resurrección, ora por resurrección. Pues Sara Esther, la hija de año y medio, ella se metieron al jacuzzi, es un jacuzzi grande en mi casa, que yo traje de Estados Unidos, pero ese tiene tapa. Yo pensando en los niños, ella sale con los demás, porque ella tiene 4 hijitos, todos pequeñitos, van al desayuno, cambia la niña, ya se iban para la iglesia, y en un descuidito, ella se devuelve, se cae nuevamente en el jacuzzi, que es grande, y la niña duró más de 27 segundos debajo del agua. 27 segundos de una bebé de año y medio, se ahoga. Pues la niña estaba muerta, duró 25 minutos muerta, pero ¿cuántos saben que tenemos la unción que da vida? César toma el teléfono, salimos corriendo del restaurante. Él hace una oración diferente a la mía. La oración que él hace es el siguiente. Él se visualizó encima del cuerpo de la niña, como él ha estado varias veces más allá. Ha tenido muchos accidentes de muerte y sabe cómo es esto. Entonces dice, yo visualicé que está encima del cuerpo de la niña, que la niña ya el espíritu había salido de su cuerpo. Y empieza él con esa voz de autoridad. Una voz de autoridad que tiene todo aquel que ha conocido a Jesús. ¿Cuántos han conocido a Jesús? Si tú has conocido a Jesús, tu voz es de autoridad. Y empieza a decirle, Sara Esther, te ordeno que vuelvas al cuerpo. Sara Esther, te ordeno que vuelvas al cuerpo. Esa era la oración de él. En el caso mío, yo salgo llorando, angustiada. Yo pensaba en Sarita, no, yo es en mi casa, la niña, Dios mío, que no le queden secuelas, la niña, que no le queden secuelas, Dios. Yo lo único que dije fue, Padre, misericordia. Padre, misericordia. Padre, misericordia. Yo era, Padre, misericordia, y César era, te ordeno, Sara Esther. Así, en el teléfono, que te ordeno que vuelvas. 3 minutos. Orando. Pero ¿cuál es la unción que tú tienes y que yo tengo? La unción que da vida. Tu oración reprende la muerte. Diga, mi oración reprende la muerte. Diga, mi oración reprende la enfermedad. Mi oración reprende la pobreza. Y no es casualidad que yo esté el 25 de mayo, que celebramos hace 28 años la resurrección de la vida de mi esposo, y pues la mía también, porque yo hubiera podido quedar muerta instantáneamente. Yo tuve, César, entraron 5 proyectiles al cuerpo de él. A mí 1, pero estuvo a 2 milímetros adelante del corazón. Ahí quedó el proyectil. Hubiéramos quedado los 2 muertos. Esa experiencia, la primera. Y la de mi nieta, que fue hace año y medio, que uno nunca piensa que viene el día malo, pero el día malo a veces nos visita. Por eso debemos estar preparados. 3 minutos orando, a los 3 minutos escucho el llanto de mi nieta. Y yo decía, ¿quién está llorando? Sara Esther. César dijo, el milagro ya está. Pero la niña era rígida, los ojos eran como, dice ella, como fijos, como que no miraban a Sarita. Y la niña era así, lloró por más de 2 horas. Llegan a la clínica y efectivamente la niña se verificó que había estado ya en estado de ahogamiento. Le hicieron exámenes en el cerebro, tenía agua en el cerebro, en la base del cerebro,
Y también cuando muere el cuerpo, como que hay unas sustancias que ya empieza a emitir el cuerpo. Y ya en todas las, bueno, el que es médico, ¿sabes? Me toca luego es con términos científicos, que verificaron efectivamente que la niña se había ahogado. Pero quiero decirles, el Dios que tú sirves y el Dios que yo sirvo y el Dios de Eliseo es nuestro mismo Dios. Y hoy el hecho de que estemos aquí en Chile y en estas reuniones para decirte, tú tienes la unción para dar vida. Christopher, ese joven que estaba tan oprimido por el diablo, llegó a mi casa, pero llegó a una casa donde había vida y reprendimos la muerte y reprendimos las adicciones y reprendimos la depresión y todo lo que este joven tenía adicción a estos juegos y fue libre. Hoy en día es un tremendo predicador y es un hombre que le sirve al Señor. El pastor César lo visitó la muerte. Aleluya. A la pastora Castellanos la visitó la muerte. Pero tenemos un Dios que escucha nuestra oración. La oración no es pérdida de tiempo. La oración es para que tú extraigas el poder de Dios cuando tú miras la cruz. Por eso Eliseo, cuando tuvo esta dificultad, dice que oró, que estaba muerto ese niño y él oró. Cuando César estaba muriendo, yo entendí que tenía que orar y que el Señor enviaría el espíritu de resurrección. Cuando mi nieta Sara Esther murió, oró César y yo pedí misericordia a mi Padre Celestial y nos devolvió nuestra nieta. Es la más, como decimos en Colombia, la más pila, la más comunicadora. Quedó, la nena está perfectamente en su motricidad intelectual. No, es una nena que se expresa súper bien, súper inteligente. ¿Yo qué puedo decir? Señor, gracias. Señor, gracias que vimos un milagro a través de la oración. Gracias porque hoy entiendo que el poder de la resurrección es lo más extraordinario del cristianismo. Jesús murió en una cruz. Jesús murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Él se manifestó a más de 500 de sus discípulos después de la resurrección. Por eso el salmista decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por eso tú tienes que ser una persona que aprendas a orar. Uno ora es orando, o sea, aprende a orar es orando. Hay momentos de intercesión cuando tenemos el grupo en la iglesia donde vamos a interceder. Hay tiempo de guerra espiritual cuando nosotros aplicamos los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Entonces, cuando nosotros podemos ver esto, que a través de nuestra boca nosotros podemos transmitir el aliento de vida. Cuando tú declaras la promesa. Por eso cuando vino la muerte, César declaró, ¿cuál? Romanos 8:11. Él decretó lo que él había predicado. Revertir toda palabra en contra de nosotros. Cuando tú pones tus ojos sobre los ojos de esa realidad, empiezas tú a pintar cuadros de fe, el poder de la visualización. Entonces yo veía a César que estaba predicando, que estaba conmigo, porque él duró 10 días en coma. Yo sentí que él iba a la iglesia, que estaba con las niñas, que estaba en la casa. No visualicé, decía mi esposo, lo que yo vea en el mundo de la fe, en el mundo espiritual, va a ser una realidad. Y después de 10 días estaba con nosotros. Cuando decimos que si alguno está enfermo, dice que vaya y que los ancianos de la iglesia, que son los pastores, lo unjan, pongan la mano sobre la cabeza del enfermo y esa unción traerá ¿qué? Sanidad. Entonces por eso las manos traen el desatar la unción que da vida. Y al tenderse sobre él y sobre el cuerpo del niño que entra en calor, es como la perseverancia. A veces la oración se requiere un día, a veces se requiere 7 días, a veces se requiere 21 días
u otras veces se requieren 40 días. Un ciclo de 40 días para dar vida a ese joven que está en drogadicción, a ese matrimonio que ya está por pedir el divorcio, por acabarse, por esa situación adversa. ¿Cómo debemos orar? Aplicando la sangre. Los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Entonces, que es la bomba atómica. Por eso en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy es un día muy especial, 25 de mayo. Hoy, hace 28 años, fuimos víctimas del atentado. Podríamos haber muerto con César ese día, aún haber perdido alguna de nuestras hijas. Las 4 estaban en el vehículo con nosotros. Él recibió 5 impactos de bala, yo recibí una. En nuestro país, tristemente, tanta violencia. Fue delincuencia común, no sabemos hasta el día de hoy por qué nos dispararon, no sabemos. Bueno, fue el diablo. Quería que nosotros dejáramos de predicar el evangelio, pero él no contaba con algo, que tenemos al Señor, tenemos la oración y podemos mirarlo a Él a través de la fe. Y Él nos dio vida en lugar de muerte. Hoy puedo decir que volví a la vida hace 28 años, entonces cuando me dicen, pastora, ¿cuántos años tiene? 28. Pastor Castellanos, ¿cuántos años tiene? 28. Estamos en nuestros 28. ¿Nacimos de nuevo? Sí, el 25 de mayo de 1997. Eso nos llevó a los Estados Unidos, por eso es que allá es nuestra residencia. Hay temporadas en Colombia y hemos llevado misioneros alrededor del mundo. Pero no sé cuál es tu situación, no sé las pruebas que tú hayas tenido, pero lo que sí sé es que si tú recibes a Jesús en tu corazón, Él te va a dar una fe, que es una medida de fe que va creciendo para cuando llegue el día malo. Y cuando llega el día malo, una enfermedad como la hija de la Sulamita, el día malo como lo que recibimos nosotros, esa adversidad de un atentado tan terrible y tan violento, o una adversidad como la de mi nieta, que por circunstancias de la vida, un accidente, una niña se ahoga, pero en todos estos ejemplos hubo victoria. La Tsunamita obtuvo su hijo. Dice que el profeta le devolvió a su hijito y ella simplemente se arrodilló y adoró al Señor dando gracias. En el caso nuestro, aquí con vida, desde hace 28 años, la unción de vida vino sobre el pastor Castellanos, sobre nuestra familia. En el caso de mi nieta, esta mañana nos mandó un video cantando, gozosa, felicitando al abuelo, mandándonos besos, como más de 10 besos me mandó en el video. ¿Yo qué puedo decir? Gracias por el evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué tal si tú levantas tu mano y dile gracias, Señor? Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y yo he creído. Señor, gracias por esta historia del profeta Eliseo. Él llevó vida. Hoy te pido que en esa célula yo lleve vida. A mi casa, a través de la oración, yo lleve vida. Si viene la enfermedad, yo reprendo a través del nombre de Jesús. Y hay salud en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu. Y si viene la adversidad, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero tú hoy nos das la unción que da vida, la unción que da vida. ¿Qué tal si te pones en pie y tú vas a orar por esta ciudad? Tú vas a decir, esta semana, Señor, dame una persona que yo pueda compartir. Tal vez está muerto en una adicción, tal vez ha pensado hasta en quitarse la vida, o abandonar su casa, o hacer una locura,
Pero tú le vas a decir: Señor, tú me has dado la habilidad de predicar y testificar para darle vida a esa persona. ¿Qué tal nosotros no hubiéramos recibido a Christopher? De pronto ese joven ya estaría muerto, la verdad. Estaba en un momento de mucha dificultad. Lo habían llevado a psiquiatras, lo habían llevado a muchos lugares. Durante 10 años ese niño estuvo en una celda. Estos videojuegos son muy adictivos y eso es algo muy demoníaco. Pero Jesús le dio vida. Y tú tienes esa unción. Levanta tu mano derecha y va a decir: Señor, hoy te pido que me des esa unción como la que tuvo el profeta Eliseo. Hoy he reconocido en mi corazón a mi Salvador Jesús. Él murió, Él resucitó, Él está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Señor, tú no nos dejas huérfano. Tú envías a tu Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu que enviaste y levantaste el cuerpo de Jesús. Hoy ese Espíritu me da vida al Espíritu, a mi espíritu, da vida a mi familia, a mis finanzas, a mi ministerio. Gracias, Señor, porque hoy honramos tu nombre en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vas a darle un aplauso a Jesús. Todos pueden tener un testimonio.